Vale, Sebastián ya dice bueno, que saludos, que ahora no puede, que me acabo de levantar. Le acabo de enviar un mensaje de WhatsApp. Lo haremos en todo caso, es que allí es bastante pronto en California, haremos en todo caso un live mañana, que ya lo hemos hablado, Sebastián y yo, a las 19:30 hora española, zona Madrid, que son las 13:30 hora en Los Ángeles. Para los que queráis asistir, sois más que bienvenidos. Y incluso Raúl, o sea, Raúl o Eduardo, si queréis que hagamos un live aparte del de hoy, hacer otro mañana, vamos, bienvenidos. Claro, gracias. ¿Y qué más? ¿Qué más quería comentar? Bueno, lo que estábamos comentando de Binance está mezclando fondos de clientes con fondos propios, con fondos de sus ganancias personales, que es exactamente lo mismo que hizo FTX y que ya sabemos todos cómo ha acabado el tema de FTX, ¿no? Entonces, no pinta bien, no pinta nada bien para Binance. Yo, de hecho, aún tengo un paquetito muy pequeño ahí en Binance guardado que tengo que retirar cada semana. ¿Y tú cómo ves esto, Raúl? ¿Qué interpretación le das Como ya a habíamos Binance? platicado anteriormente, digo, creo que es parte de lo que esperábamos después de, bueno, FTX. Se vino una serie de noticias, de investigaciones acerca de los exchanges, de cuestionamientos acerca de los exchanges, de cómo están regulados, de cómo manejan sus fondos. Y creo que es parte de lo que ya veníamos venir, ¿no? El que se atacara a Binance y el que Binance quizá tuviera una serie de problemas, ¿no? Relacionados ya sea a esta noticia o a muchas otras, ¿no? Que han salido en el mercado. Sin duda, bueno, la recomendación que siempre hemos hecho de tener todas las criptomonedas o la mayoría de las criptomonedas fuera de los exchanges para evitar cualquier impacto relacionado a malos manejos, a hackeos, etcétera. Hasta los grandes hemos visto que han caído, ¿no? FTX era uno de los más grandes, tenía relación con la NBA, Fórmula Uno, etcétera, y bueno, cayó, ¿no? Entonces, simplemente estar muy atentos, muy cuidadosos en donde tenemos las criptomonedas. Al final, si tú inviertes en criptomonedas y las custodias en una wallet fría, una wallet caliente, no debes de tener algún problema porque la teoría te dice que compras esas criptomonedas y las envías a tu cartera, ¿no? Entonces, si las compras en Binance, si las compras en Bitso o en cualquier otro exchange, deberían estar ya custodiadas de otra forma. Entonces, yo más lo veo como impacto posible para el sistema más que para las carteras personales si custodias bien tus criptomonedas. Exacto, muy de acuerdo. Bueno, bienvenido, Eduardo, ya se ha incorporado al live. Podemos arrancarlo, hemos hecho un pequeño preludio, un pequeño aperitivo con Binance. Otra semana más, Crypto Insights con Eduardo, Raúl y yo. También avisaros de que mañana haremos otro live, Sebastián Saldariaga y yo a las 19:30 hora española, que son las 13:30 hora Los Ángeles, y serían las 8:30 en Grecia, creo, y serían las 2:30 en México. Por si os queréis unir, Eduardo y Raúl, sois más que bienvenidos. Haremos un live, solo que hoy Sebastián le acabamos de invitar, no ha podido venir. O sea, si queréis podemos repetir mañana, si no sé cómo lo tenéis de tiempo, es un poco improvisado, pero bueno. Y nada, ¿qué tal? ¿Cómo va por Grecia, Edo? Todo bien, mucho trabajo, perdón, he llegado unos minutos atrasado, pero tuvimos muchas cosas nuevas esta semana, ¿no? Que he visto, estabais hablando un poco de Binance. Yo vi ahora una noticia de ayer que quieren llegar con FTX 2.0, no sé si habéis visto este absurdo. No lo he visto. A ver, explica FTX 2.0. Si quieren volver a construir el exchange FTX, o sea, no sé quién les va a dar confianza para entrarse en FTX. Yo seguramente no, y tampoco creo que vosotros. Yo creo que no me voy a fiar de la versión 2.0 de FTX bajo ningún concepto, vaya. O sea,
Y bueno, hay otras cosas que quería comentar. Estuve acompañando mucho, no sé si habéis visto también de la nueva regulación, creo que se llama MiCA en Europa, que es la legislación para las criptomonedas. Y estuve hablando ayer con una oficina de abogados y me estaban contando que hubo un aumento de clientes americanos casi que 300% en Europa. O sea que muchos americanos, o sea, alguien que quiere empezar un negocio en criptomoneda, alguien que quiere crear una criptomoneda, se están todos yendo de los Estados Unidos. ¿Y eso por qué? Porque justamente por el hecho de que todavía no tenemos una clarificación de la SEC acerca del caso con Ripple. Entonces vemos que a los Estados Unidos les está llegando una presión para que tomen una decisión, ¿no? Porque si no, están perdiendo. Como hemos visto que Europa ha perdido Web 2.0, ahora estamos viendo, puede ser el contrario. Exacto. Yo creo que van a venir turbulencias a nivel jurídico en Estados Unidos. Creo que no hemos visto lo peor. Creo que veremos... cuando voy a todo el mundo decir lo mismo en el ecosistema en concreto de XRPL, sobre todo con el pleito, creo que justo va a ocurrir lo contrario. Creo que va a ocurrir algo inesperado que nadie se espera y va a ser un jarro de agua fría si no entiendes el ecosistema o si no entiendes lo que está pasando, ¿no? Muchos se van a bajar del carro, lo hablamos el lunes con Raúl en la llamada de la academia y creo que ven turbulencias. Pero una de las noticias más importantes es ayer un rumor de Digital Assets en su Twitter. Explicó, a ver qué os parece esto a vosotros, explicó que le ha dicho un pajarito, en palabras suyas, le ha dicho un pajarito que en los emails de Hinman, que se van a hacer públicos el 13 de junio, hay más contenido aparte meramente el hecho de que XRP se considera hasta por ellos mismos una divisa y no un valor, un security. Y lo que deja entrever, adjunta una foto en el tweet y dice una valoración para un estudio en profundidad de la valoración real del valor de mercado de XRP. Y esto hace referencia, es un claro guiño a el estudio de Jimmy Valley que hizo con Valhall Capital sobre las posibles valoraciones de XRP y la posibilidad, o sí, bueno, la posibilidad que él explicaba de que la Reserva Federal hiciese un buyback. ¿Qué os parece esta noticia? ¿Qué impacto creéis que puede tener en el precio de XRP o cómo creéis que se puede desarrollar si de repente se empiezan a hablar, se hacen públicos los emails y vemos contenido? ¿O qué tipo de contenido? ¿Cómo interpretáis vosotros este tweet? ¿Cómo lo veis? Bueno, yo sinceramente, ya antes que existiera el proceso, ya acompañaba algunos videos, por ejemplo, de Gary Gensler. Cuando estaba en la posición de MIT, ha hecho muchos videos donde hablaba abiertamente y nominaba XRP como una moneda, o sea, currency. Y entonces solo el hecho de que en estos emails de Hinman, y ya hemos visto que habían funcionarios de la SEC que estaban discutiendo entre ellos si XRP era una security o no. O sea, vosotros os habéis dado cuenta la cantidad de incertezas que mismo personas dentro de la SEC tenían acerca de si XRP iba a ser positivo en el Howey Test. Para quien no lo sabe, el Howey Test es el test que se hace en los Estados Unidos para determinar si una moneda digital, un asset, es una security. Pero con toda esta incerteza, entonces, ¿cómo podría alguien de Ripple estar, ¿cómo se dice en español? Compliance, es de acuerdo, ¿no? Cumpliendo. Cumpliendo. Cumpliendo los requisitos si ni ellos mismos de la SEC lo sabían. Yo creo que de esta historia va a ser muy interesante. Es como de película, ¿no? Como van a pasar cosas que nosotros ni siquiera podríamos imaginar. Y creo que sí que en los emails que van a ser revelados van a tener muchísima información que van a dar al menos directrices de lo que va a pasar en los próximos meses. ¿Qué opináis vosotros? Pues sí, creo que al abrir todos los documentos de Hinman, de entrada va a haber una clarificación de toda la corrupción que hay dentro
del sistema, ¿no? De cómo se benefició Ethereum y los diferentes funcionarios de todo este proceso, ¿no? Entonces, creo que va a ser el primer paso y relacionado con lo que decías, ¿no? De la valoración del precio de XRP o un poco el reconocimiento de que XRP no es un valor, sí generaría cierto impulso en el precio derivado de esta noticia. Si bien el documento, bueno, nos va a decir, nos va a aclarar un precio por diferentes circunstancias, hay que ser cuidadosos también, ¿no? Porque quizá nos dice cuando XRP adopte el mercado de bienes raíces va a valer tanto, ¿no? Pero si todavía no lo adopta, quiere decir que quizás estamos previos a o puede pasar o no, ¿no? Entonces, sería bueno, sería interesante si existe este documento, leerlo, tenerlo para poder interpretarlo, ¿no? Pero definitivamente creo que es un gran paso, como decía Eduardo, ¿no? También el que la ley MiCA ya se esté dando en Europa es otro paso y presión para Estados Unidos para que ya cierre el caso de Ripple y ya cierre todo lo relacionado a los ataques a la industria cripto porque se está quedando atrás, ¿no? Entonces, si de alguna manera no se adopta la industria cripto, Estados Unidos se queda atrás con todo el problema que tiene de deuda, ¿no? Y no creo que pase por toda la industria, el valor de esta industria en el futuro. Entonces va a ser bastante interesante verlo en unos meses, ver qué es lo que pasa con los documentos de Hinman y estudiarlos, ¿no? Creo que tendremos mucho de qué hablar, como dices. Van a salir noticias de qué hablar con respecto a los documentos de Hinman, Ripple, etcétera. Sí, yo creo que los grandes damnificados de los emails creo que va a ser el ecosistema de Ethereum. Creo que va a ser el ecosistema de Ethereum y todo el conglomerado que hay detrás. Es decir, JP Morgan, ¿no? O sea, se puede llegar a ver todas las conexiones que hay dependiendo de lo que se exponga en los emails. Se puede llegar a ver muchísima corrupción. Por eso creo que las probabilidades de un acuerdo son más elevadas que nunca. Personalmente no creo que vaya a haber un acuerdo. Yo creo que no va a haber un acuerdo. Creo que se van a publicar los emails el 13 y que quizá después de eso se llegue a un acuerdo. Pero sí que es verdad, es que si hay un momento para llegar a un acuerdo, es ahora. Y de hecho ayer publiqué un vídeo hablando sobre esto, y es que Elon Musk tuvo el mismo problema. Elon Musk tuvo exactamente el mismo problema con la SEC. Y fueron los propios bancos los que financiaban Tesla, los que le dijeron, oye, mira, si quieres que te sigamos financiando Tesla, vas a tener que llegar a un acuerdo sí o sí, porque el no hacerlo va a implicar que te vamos a cerrar el grifo. Entonces, Elon se vio forzado, a pesar de que no quería llegar a un acuerdo, a firmar un acuerdo con la SEC, pasar por el aro y continuar con sus operaciones. Con lo cual, no sabemos hasta qué punto, igual que la SEC ha recibido esas presiones, no sabemos si Ripple puede recibir esas presiones por parte de clientes o qué tipo de circunstancias hay que pueden catalizar algo que nadie se espera, que es que haya claridad regulatoria, que haya un acuerdo antes del 13, que es una carta salvaje, ¿no? O sea, que de repente XRP se convierta en el primer activo digital y que todo el calvario que ha pasado Ripple estos 2 últimos años lo empiecen a pasar ahora el resto de activos digitales, porque ahora empiezan todos los pleitos, ¿no? Entonces puede ser muy, a nivel de timing, es perfecto. Es perfecto que ahora, quizá no el 13, pero sobre este periodo, se llegue a un acuerdo y que XRP pueda convertirse en el primer activo digital con certeza regulatoria de que no estás comprando un valor, y todo lo que va a significar eso para los inversores institucionales que ni siquiera tocan. Es que esto la gente no termina de entenderlo, ¿no? Pero cuando hablas con inversores institucionales, tienen un perfil muy, muy conservador y no están entrando en el ecosistema de XRP, no lo contemplan ni siquiera por el pleito. Entonces, la gente tiene que pensar qué va a ocurrir con todo ese dinero que está esperando en pausa a que haya claridad, no por XRP, sino simplemente porque en cuanto haya un primer activo digital con claridad, lo normal es entrar pronto, ¿no?
Entonces, va a ser muy interesante, desde luego, ver cómo evoluciona, pero creo que los grandes damnificados van a ser va a ser el ecosistema de Ethereum, que es lo que la gente nos espera, ¿no? Entonces, claro, todo el foco, toda la energía, todo el dinero que está puesto en ese ecosistema, que no es poco, o sea, hay como tres categorías, ¿no? de información. Tienes los bancos centrales, Banco Internacional de Pagos, y dependiendo de qué categoría de las tres hagas caso, inviertes en un tipo de activo o en otro. Si sacas la información del Banco Central, de los Bancos Internacional de Pagos, estás posicionado en ISO. Si miras en inversores institucionales, estás focalizado en Ethereum, ¿vale? O sea, nosotros criticamos mucho Ethereum por los gas fees, pero a nivel institucional se está poniendo muchísimo dinero en fondos en el ecosistema de Ethereum, ¿vale? O sea, tienen el foco puesto en ese sector. Y luego ya si pasas pues, a gente como nosotros, que no estamos ni en la categoría de bancos centrales ni somos inversores institucionales, pues te encuentras a Bitcoin, Ethereum y el resto de activos digitales, que es un poco el salvaje oeste, ¿no? Entonces, claro, imagínate el efecto cascada que puede pasar si de repente la segunda categoría de inversores institucionales empiezan a poner su foco en el ecosistema ISO 20022 y dejan atrás Ethereum. O no dejan atrás Ethereum, sino que apuestan también de forma simultánea por Ethereum. Creo que va a ser bastante divertido verlo desarrollarse. Y luego algo que creo que no hemos hablado en un live, que ha sido la posibilidad de default de Estados Unidos. Antes del viernes, creo que aquí Raúl va a poder arrojar un poquito más de luz. Antes del viernes, Estados Unidos, en teoría, se queda sin liquidez. En menos 16 billions he leído. No sé si estas cifras son ciertas o no. Pero, ¿cómo veis que esto puede estar desarrollándose? ¿Qué efecto, qué correlación creéis que esto tiene con las criptos? ¿Cómo lo veis? Bueno, en teoría, como bien dices, el 1 de junio Estados Unidos entraría en default. Esto es que Estados Unidos no pueda pagar su deuda. ¿Y qué es lo que trae consigo? Trae consigo que toda la parte de pagos hacia el gobierno, hacia planes de pensiones, inclusive a museos, etcétera, se detengan o haya ciertas modificaciones, ¿no? Y bueno, eso traería un caos a nivel mundial, ¿no? Porque sería la primera vez en la historia de Estados Unidos que sucede y traería un caos debido a que, bueno, mucha gente empezaría a sacar el dinero de los bancos, a un poco el pánico que pudiera existir dentro de Estados Unidos, ¿no? Por todo este tema. Entonces, es un tema delicado que, si bien muchos están confiados a que se va a solucionar, actualmente entre Biden y McCarthy no existe alguna negociación clara o algún acuerdo claro. Los republicanos lo que intentan es presionar a Biden para que ajuste lo que es el presupuesto hacia años futuros para ir reduciendo esa deuda. Sin embargo, del otro lado, Biden no acepta todo este tema, ¿no? El reducir, el ceder ante los republicanos. Entonces, bueno, está esta negociación que todavía no es fructífera. Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, ya advirtió varias veces que de no ponerse de acuerdo, de no llegar a término el 1 de junio, estarían comenzando los problemas en Estados Unidos, ya que hay que interpretarlo de dos maneras, ¿no? La narrativa que puede ser el que Estados Unidos no tenga dinero para pagar y la introducción de algún CBDC o algún sistema digital para solucionarlo. De hecho, existe también la teoría, empiezan a existir teorías o propuestas un poco locas relacionadas a, por ejemplo, acuñar una moneda de $1 billón que se quede en el tesoro resguardada y nunca se pague ni nada, no sea una moneda de alguna manera conmemorativa a la situación. Existe también o ya existe la parte de hacer, creo que son aproximadamente 700 billones de dólares de T-bills, de monos del tesoro, que en cuanto si se llega a un acuerdo, lo que se
pasaría es que se lanzarían al mercado a venderlos. Y aquí también es un tema, ¿no? Complicado, porque no es que si llegan a un acuerdo también se pueda estar muy bien en los mercados financieros. De hecho, si alguien invierte en acciones, yo lo que les recomiendo estas semanas, no inviertan o estén muy cautelosos, a menos de que estén muy atentos o sean muy experimentados en el mercado. Va a haber muchas turbulencias. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Al emitir toda esta parte en bonos del tesoro, mucho capital se va a ir a comprar estos bonos del tesoro, ¿no? Entonces, la reacción del mercado bursátil podría ser negativa, ¿no? Podría caer el mercado bursátil cuando se llegue al acuerdo de la deuda, ¿no? También, si no se llega al acuerdo de la deuda, existe una catástrofe financiera, por lo cual la bolsa también podría caer hasta un 45%, ¿no? Entonces hay que ser cautelosos en esos temas. ¿Qué es lo que pasaría en el mercado cripto? Podría ser beneficiado porque, bueno, muchos capitales, sobre todo yo creo que de Estados Unidos, se podrían refugiar en lo que es el mercado cripto y sobre todo con miras hacia países que estén regulados, ¿no? O que vayan hacia una regulación o una claridad regulatoria, como puede ser MiCA, como puede ser los Emiratos Árabes Unidos, Australia. Entonces, creo que ahí son temas que van a estar estas 2, 3 semanas que hay que estar muy pendientes. Tema delicado, el límite de la deuda. Sin embargo, si lo sabemos interpretar, bueno, podemos sacar provecho de la volatilidad y bueno, de toda la parte que se derivará de todo las noticias del límite de la deuda. Exacto, justo Anthony Walfer ha publicado un tweet hace muy poco, hace nada, horas, en el que explica que el índice VIX, para el que no lo sepa, es un índice que mide el miedo, está más elevado de lo normal, ha superado los 30 puntos, y que eso es un indicador de que viene algún tipo de evento, en palabras suyas, que puede ser un poco desestabilizante. Yo al menos no me puedo alegrar más de este tipo de noticias porque creo que para que veamos, no sé qué pensáis vosotros, pero para que veamos algún tipo de implementación de blockchain o reality, antes tenemos que ver destrucción. Es decir, creo que tenemos que ver antes más crisis económica, más problemas económicos, más problemas de liquidez, más bancos cayendo, porque aún creo que no hemos visto absolutamente nada de lo que espera por delante, puede ser un bumpy ride, un viaje divertido, ¿no? Entonces, a mí personalmente nunca me había hecho tanta ilusión una crisis económica, aunque suena fatal decirlo así, pero es que es verdad, porque sé lo que espera al otro lado y es una oportunidad brutal. Entonces, esto obviamente pues depende de cómo te interpretes tú estas crisis económicas, ver el lado positivo o negativo, ¿no? Pero creo que lo que espera al otro lado va a ser un sistema financiero mucho más robusto, mucho más eficiente, donde vamos a poder enviar dinero de una forma mucho más instantánea, va a aumentar la velocidad de la liquidez del sistema. Si ahora tardas 3 o 4 días en enviar una transferencia, podrá ser instantáneo. Eso va a implicar que va a haber más ahorro, al haber más ahorro va a haber más inversión, al haber más inversión va a haber más creación de empleo, etc. Entonces esto puede entrar en un círculo virtuoso positivo que obviamente para que estemos en esa posición antes tiene que haber una arriba, que es lo que estamos viendo ahora, que es la destrucción del sistema financiero antiguo o una concentración bancaria, etc. Entonces, muy buen punto. ¿Cómo ves tú el default de Estados Unidos? ¿Crees que es probable, Eduardo? ¿Crees que no veremos default? ¿Crees que puede ser el En, paso en que lo- va a en la los, implementación de las en- CDCs? en los términos de economía estoy 100% de acuerdo. Creo que Raúl ha hecho un análisis muy completa. Entonces quisiera yo comentar un segundo Sí, sí, acerca claro. del efecto que tendría esto en el mundo de las criptomonedas, porque yo tengo una opinión muy controversia y a ver si vosotros estáis de acuerdo conmigo acerca del precio de Bitcoin, ¿no? Porque al paso en que Bitcoin es, vamos a decir así, respaldado, se puede utilizar esta palabra, porque el precio de Bitcoin va o va arriba o va abajo, muy básicamente por especulación. No es que
va arriba porque están utilizando más bitcoins para transaccionar o algo así. Simplemente va arriba, va abajo porque la gente está haciendo trading y Exacto. hay mecanismos que pueden afectar el precio de bitcoin. Al paso en que tengamos una crisis económica y que el dólar, como ya hicimos muchas previsiones nosotros, tiene sus días contados, al menos en la manera que está, que no está respaldado en nada, y que tengamos una moneda como el dólar, que no es respaldado en nada, y sea esta moneda responsable por el precio de Bitcoin subir, porque vamos a imaginar el escenario que la gente, entonces, porque el dólar está colapsando, vaya a poner este dólar en Bitcoin, entonces tenemos una situación casi paradoxal, porque en mi opinión, ven como tenemos el dólar, tenemos una versión digital del dólar que se llama, por ejemplo, USDT, que es la moneda que va a hacer con que sube el precio de Bitcoin, entonces tenemos un precio inflacionado para Bitcoin. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Entonces, ¿dónde quiero llegar con eso? Es que, en mi opinión, el colapso del dólar es bueno para las criptomonedas que van a tener un papel fundamental en el nuevo sistema económico y que no van a subir su precio por especulación, pero porque van a tener una utilización en el mundo real, al punto en que no vamos más a pensar una XRP para un dólar, pero una XRP es una XRP. Ese es el punto que quería hacer. ¿Vosotros qué opináis? Yo estoy bastante de acuerdo. Creo que el colapso del dinero fiat es inevitable. O sea, va a ocurrir tanto del dólar como el euro, porque ninguna divisa ha durado para siempre. Y si estudias ciclos económicos largos, ves que, bueno, que es histórico, es un patrón que se repite. Los políticos se vuelven avariciosos, desenganchan el dinero fiat, la divisa del oro, imprimen hasta el infinito y luego tienen que reiniciar el sistema desde cero. Y creo que de la misma forma que el Internet ha traído la posibilidad de que usemos la información de forma horizontal en vez de vertical, con las CBDCs va a ocurrir exactamente lo mismo. La gente tiene mucho pánico a las CBDCs, pero de hecho el lunes estuvimos en una llamada Raúl y yo comentando un documento del Banco Internacional de Pagos que se llama el proyecto Polaris, donde explican que vas a poder utilizar las CBDCs sin estar conectado con Internet, sin estar conectado a la electricidad, sin estar conectado al sistema de pagos de TPVs normales, porque lo que vas a hacer es irte a tu banco, vas a poner una billetera, vas a descargar dinero de el cajero automático a tu billetera normal, ¿vale? A tu billetera digital desde el móvil, y esto sobre todo para los países subdesarrollados o en vías de desarrollo donde tienen inestabilidad eléctrica, económica, de todo tipo, ¿vale? Entonces vas a poder irte con ese dinero digital sin estar conectado a Internet, irte a una pequeña tienda, comprar pues lo que sea que tengas que comprar y sin estar conectado a ningún tipo de ledger externo, transferir esas CBDCs a la billetera digital de la tienda a la que estés comprando, ¿vale? Y hay muchos modelos de cómo hacer esto, se llaman CBDCs offline, ¿vale? Y esto en los bancos centrales le dan muchísima importancia porque el 49% de ellos, de los encuestados, querían que desde el principio las CBDCs existan en el formato offline. O sea, tienes que diseñarlo desde el principio porque el objetivo es que sea más inclusivo. O sea, si no vas a poner una mejora de lo que hay ahora, no se va a implementar, ¿no? Entonces, tienes que poder operar con dinero digital de una forma más eficiente que ahora. Y vas a utilizar tecnología que ya existe, es decir, Bluetooth, vas a utilizar los NFC de las tarjetas, puedes utilizar tu iWatch si tienes uno de Apple o un teléfono, un reloj inteligente, vas a poder utilizar los tags, vas a poder utilizar la tecnología ya existe, ¿no? Entonces, esto va a ocurrir, es inevitable que ocurra que acabemos utilizando CBDCs y y va a ser positivo, y todo el ecosistema de blockchain o realty que esté relacionado con los raíles de comunicación de las CBDCs va a sufrir una explosión
que no va a ser progresiva, sino que va a ser exponencial. ¿Por qué? Porque la tecnología para utilizarlo ya existe, que es los teléfonos móviles, nuestras billeteras, ¿no? Entonces, creo que la destrucción de las divisas nacionales en formato actual, en formato fiat, es inevitable, ha ocurrido históricamente. De hecho, ya empezó esta destrucción, o sea, no es algo que sea ciencia ficción, sino que han estado destruyendo de forma activa el poder adquisitivo de la población a través de la inflación. Y ahora simplemente es, oye, ¿cuánto tiempo le queda para que ya lo rematen, ¿no? Entonces, esto ellos son conscientes, lo han diseñado y tienen la solución preparada que van a ser las CBDCs. ¿Cómo va a ser el proceso con exactitud? Yo creo que no lo sabe nadie, lo sabe muy poca gente, pero desde luego no creo que le quede demasiado tiempo a este sistema financiero. Entonces, va a haber una destrucción de las divisas nacionales 100%, va a ser positivo y nos va a permitir, va a traer el mismo beneficio que ha tenido con la información la creación de Internet. Es decir, la información ahora fluye de forma horizontal, sin que sea vertical, sin intermediarios, y el dinero, vamos a poder utilizar el dinero sin intermediarios, cosa que me parece una buenísima noticia. Solo que hay mucho miedo porque la gente, con perdón, no termina de entender cómo funciona el sistema financiero actual, ¿no? Entonces, esta es mi opinión. Bueno, yo mismo tuve un ejemplo ayer, ¿no? O sea, necesitaba recibir un dinero de un cliente y él no tenía cripto todavía, o sea, le he dicho que hiciera una cartera, pero no tenía. Entonces me lo ha pasado este dinero en PayPal. Lo que ha pasado es que ¿Se ha congelado, puede ser? Creo que perdimos a Perdimos a Raúl. No, perdón, a Raúl no. tienen el Mauricio. dinero ahí por 21. Se corta un poco, Eduardo. Igual si cambias de wifi, de conexión a wifi. A ver, Sí, creo que lo perdimos. Eduardo. Me parece una imagen en pequeño de Eduardo con unas líneas rojas, como si la conexión fuese baja. ¿Te pasa a ti también, Raúl? Bueno, no escucho a Eduardo, no tengo esas líneas rojas, pero si no lo escuchamos. A ver, un segundito, voy a Sí, escribirle. sí, si quieres, Días mientras y no lo puedo. ¿Nos no se te oyes, escucha. Eduardo? Retirar porque obviamente podemos. No se te oye, Eduardo. Lo hemos perdido. Ok. Bueno, ahondando un poco en el tema que comentaba, ¿no? Y la destrucción de lo que es el dinero fiat. Hay pasos importantes dentro de ese proyecto, ¿no? Grande del Fondo Monetario Internacional y de las instituciones. Yo les recomiendo vean un video donde Christine Lagarde en 2018 menciona en una inauguración del Fondo Monetario Internacional en Singapur, justo, ¿no? Que el dinero fiat está por desaparecer, que en cierto momento va a ser digital, se va a usar en los celulares, sin conexión a internet, que va a llegar a toda persona, no importa el nivel social, el que el cómo las tiendas o los comercios van a decir no aceptamos dinero en efectivo, ¿no? O ya lo empiezan a hacer, ¿no? En 2018. Entonces, es un video bastante ilustrativo porque data del 2018 y si nos vamos a la actualidad es lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, definitivamente el dinero fiat va hacia una disminución de manera importante, paulatina, para quizá una futura destrucción, ¿no? De ese componente, existir un símil digital en donde no vas a tener, como bien comentabas, la necesidad de acceder a internet
o la digital, necesidad de algún en medio donde no vas a electrónico. tener, como bien comentabas, la necesidad de acceder a Internet digital, en donde no vas a tener, Ahora. como bien comentabas. Ahora. A ver, hemos perdido otra vez. Bueno, son los gajes del live, que estas cosas siempre pueden pasar. Perdona, Raúl, pues, si te hemos interrumpido. No, no, al contrario. Y bueno, es lo que vamos a vivir o estamos viviendo realmente. eh, Véanlo como un proyecto en donde hay fases de migración, ¿no? Para migrar un sistema financiero tan grande que necesitamos, ¿no? Destruir una parte, disminuir otra parte, para poder migrar o hacer una mudanza efectiva de alguna manera, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, estamos en esa parte donde se están migrando los componentes para llevarnos un sistema ligado al blockchain, ligado a el Quantum Financial System. Entonces, bueno, parte de ese componente es cómo se va a quitar el dinero fiat, ¿no? Cómo vamos a desincentivar al dinero fiat para que la gente comience a utilizar el dinero digital, ¿no? Y no solo los que ya estamos en ese medio, ¿no? Que somos una porción diminuta de la población, sino una porción más grande, una porción que adopte toda esta tecnología de manera fácil, rápida, desde pequeños de edad o quizá nuestros papás, nuestros abuelos, ¿no? En donde de alguna manera se les complica más la tecnología, de qué manera la van a adoptar sin que sea complicado. Entonces, vamos a vivir estos cambios para llegar a ese fin. Yo quería comentar dos cosas de lo que has dicho, Eduardo, que me parecen súper importantes y que la gente no está hablando de ello. Y dice, no, es que las CBDCs van a ser un instrumento de control. Y yo creo que la gente lo está focalizando mal porque se tiene que... O sea, los activos digitales hay que focalizarlo desde el punto de vista de la transparencia versus la opacidad. O sea, a mí lo que me hace ilusión de blockchain y de utilizar CBDCs y de utilizar dinero digital es que por fin vamos a dejar atrás la era de la opacidad, ¿vale? Ahora, el sistema financiero antiguo es uno de los más opacos que hay. Y la opacidad viene gracias al efectivo, ¿vale? Es decir, el efectivo, aquí vamos a explicar un poco los pros y los contras de ambas cosas, ¿no? El efectivo y de las CBDCs. El efectivo es verdad que te permite que no te lo rastreen, pero te permite que no te rastreen para bien y para mal. Es decir, si tú tienes ganas de hacer cosas malas, lo tienes muy fácil con el efectivo. Sin embargo, si todas tus acciones financieras van a quedar registradas, no tienes escapatoria del sistema financiero. Con lo cual, yo creo que vamos a ver una disminución, no voy a decir disminución de golpe de la corrupción, pero desde luego va a ser mucho más fácil perseguir la corrupción gracias a la transparencia del sistema financiero, que es lo que la gente no debería entender, que es, control, es que el control va en todos los sentidos. Vamos a poder ver si hay corrupción política, vamos a poder ver qué partidos políticos o qué políticos X, Y o Z reciben sobornos, ¿no? Porque es que todo va a estar registrado. Entonces, eso a nivel de persecución va a ser mucho más fácil perseguirlo, que es lo que la gente no termina de entender hoy en día. Igual que Internet nos ha permitido que podamos registrar todos los mensajes de WhatsApp o emails. El caso de los emails de Hitman es el mejor ejemplo, ¿no? O sea, han estado comunicándose entre ellos con todo lo que han explicado sobre XRP, y ahora gracias a la tecnología que es el arroba, el email, vamos a poder acceder a esa información, ¿no? Con lo cual, la tecnología trae más transparencia, que es lo que la gente no termina de entender. La transparencia implica más confianza. Y si hay más confianza y si confiamos más entre nosotros, pues creo que como sociedad vamos a seguir beneficiados. Entonces, creo que se está enfocando mal el tema de las CBDCs. Obviamente, la censura en Internet existe, ¿vale? Pero no vamos a dejar de utilizar Internet porque existe la censura. Y creo que con las CBDCs va a ocurrir exactamente lo mismo. Va a traer más cosas positivas que negativas. Seguro que en algunos países se utiliza mal, ¿vale? O sea, huye de ese país si lo van a utilizar mal. Pero creo que en líneas generales va a traer más cosas positivas que negativas.
Eduardo, te hemos dejado cuando estabas explicando y justo se ha cortado. Sí, sí, tuve un problema de conexión, pero estaba diciendo justo ayer, porque yo estoy muy acostumbrado, ¿no?, a hacer todo con criptomonedas. O sea, si alguien me tiene que pasar dinero, en general casi siempre lo hago con, especialmente con XRP. Ayer tuve un caso de un cliente que me tenía que hacer un pago y lo ha hecho a través de PayPal. Yo nunca había utilizado PayPal, entonces he creado una cuenta, me han pedido ahí algunas informaciones, yo puse mis documentos. Y después que me ha pasado el dinero, me llegó una notificación de PayPal que solo lo puedo sacar el dinero después de 21 días. O sea, eso solo nos muestra cuánto opaco, como has dicho antes, ¿no? Cuánto limitado es el sistema financiero actual. O sea, tenemos plataformas que son de las mayores a nivel global, ¿no? Como PayPal. Y usted que quiere retirar su dinero de ahí tiene que esperar 21 días. O sea, y no hay nada que puedas hacer. Yo intenté contactar el Customer Service, me han dicho que yo no podía hacer nada. Después a lo que envió el dinero tampoco, y entonces había una opción para hacer refund, y también intentándolo se me da un problema del website, que tienen problemas técnicos. O sea, es absurdo los mecanismos de enviar dinero hoy, sea a través de los bancos, sean a través de plataformas como PayPal, la forma como lo hacen, y encima las tasas de transacciones. O sea, él ayer para enviar, creo que eran 1.200 euros, ha pagado aproximadamente 70 euros de comisiones hasta PayPal, y tienen tu dinero ahí retido por 21 días. O sea, eso con blockchain, con criptomonedas y especialmente con XRP, eso no va a pasar nunca. No va a pasar. Y encima, al paso en que vayamos evoluyendo con eso de los CBDCs, es como yo siempre lo digo en nuestras llamadas. La gente tiene mucho miedo a ser controlada por el gobierno por el hecho de las CBDCs, pero al final la gente que va a ser controlada es porque quiere ser controlada, y es exactamente como hemos visto en los últimos años, en que yo casi me convertí, vamos a decir, en un anarquista por lo que han hecho los gobiernos en los últimos años. Y es verdad, es irónico, pero en ciertas instancias yo me he convertido en casi un anarquista, porque con todo el control que los gobiernos han impuesto sobre los individuos humanos, pero es que 98% o 95% de las personas, al que parece, quieren ser controladas. Entonces, usted quiere ser autosuficiente, tendrá siempre la posibilidad. Encima con la tecnología blockchain, con monedas que van como privacy coins, como un ejemplo muy bueno es Monero. Entonces vamos a tener siempre una posibilidad de seguir descentralizados, de seguir con el control acerca de nuestras finanzas. Y es como has dicho, Raúl, si tu país está utilizando CBDCs para controlarte, como pasa exactamente en China, la primera cosa que tienes que hacer es dejar tu país. Pero yo no creo que va a ser el caso en la mayoría de los países. Yo estoy optimista con los nuevos cambios del sistema financiero, solo que estoy pesimista en relación a la mayor parte de la población, porque no se están dando cuenta la cantidad de oportunidades que están dejando por no estarse informando sobre lo que está pasando, especialmente con blockchain, criptomonedas. O sea, van a esperar hasta los 93 minutos del tiempo para intentar hacer algo, y va a ser muy tarde. O sea, la gente a lo mejor va a decidir que quiere comprar XRP cuando XRP esté en la televisión y estén diciendo que Ripple ganó, por ejemplo, el proceso, o que estén utilizando efectivamente XRP en todo el mundo, y ahí va a ser cuando la gente quiera comprar. Pero claro, cuando hay un proceso, cuando hay incerteza, la gente no quiere, ¿no? No quiere buscar, solo quiere cuando lo digan en la televisión. Entonces, si la gente está aquí en esta llamada, creo que ya sois parte de una minoría de la población que utiliza especialmente las redes sociales con una finalidad, no solo para estar ahí en TikTok a mirar videos de los perros, de los gatos, de las bromas y de eso, que es lo que la mayor parte de las personas está haciendo. Pero pues no, el tiempo que pases con el móvil, que intentáis crear algo. O sea, yo
sí que utilizo muchas horas mi móvil al día, pero yo lo utilizo para crear contenido, lo utilizo para monetizar, lo utilizo para enseñar, para educar a las personas acerca del nuevo sistema financiero. Entonces, no es realístico estar aquí y decir, ah, yo tengo mucho miedo a los CBDCs, pero es lo primero que está 24 horas en el móvil siendo controlado por el móvil. Si tú ya eres controlado por tu móvil, ¿por qué tienes miedo que te vaya a controlar el gobierno con los CBDCs? Es una cuestión lógica. Tenemos siempre opciones y lo mejor de todo es que con Internet y con toda esa tecnología, especialmente lo digital, con el dinero moviéndose muy rápidamente con XRP en 3 segundos, las posibilidades son infinitas. Creo que lo que acabas de explicar es la parte más importante de todas. Y es que cuando la gente dice, no, es que las CBDCs o Internet o el móvil nos controlan, lo que hacen es no responsabilizarse de sus propias acciones. Es decir, la tecnología está ahí, es neutro y dependiendo de cómo tú reaccionas ante esa tecnología, la vas a usar bien o lo vas a usar mal. Ha pasado con las tarjetas de débito. Entonces, ha pasado con todas las piezas de tecnología que han digitalizado el dinero todavía más, ¿no? Cuando salieron las tarjetas de débito, muchísima gente se echó las manos a la cabeza y dijo, no, nos van a controlar, etcétera. Cuando en realidad lo que tiene que ocurrir es que a medida que avanza la tecnología, tú tienes que evolucionar al mismo ritmo a nivel de cambio de hábitos, más espiritualidad, más desarrollo humano en todas las áreas, no solamente a nivel tecnológico, porque o tú controlas la tecnología o la tecnología te acaba controlando a ti. Entonces, creo que el mensaje es que la gente tiene que cambiar la mentalidad de víctima, de me controlan, a darse cuenta de que es una tecnología y de que dependiendo de cómo tú reaccionas, vas a poder o salir beneficiado o salir perjudicado, igual que con el teléfono móvil. Nadie te obliga a pasar 12 horas al día o las horas que sean consumiendo contenido. Nadie te obliga, eres tú con tus propias acciones el que estás decidiendo, porque yo lo he hecho en el pasado también, o sea, esto me lo estoy diciendo a mí mismo, en realidad. Yo he consumido muchísimo tiempo en redes sociales en el bando equivocado. En vez de crear, he estado consumiendo. Entonces, cuando te das cuenta, dices, esto tiene que cambiar, o sea, tienes que interpretar las cosas de otra forma y verlo como una herramienta, como una pieza de tecnología, como puede ser cualquier otra pieza de tecnología, como puede ser el automóvil, como puede ser una bombilla, y utilizarlo a tu favor, ¿no? Que esa es la parte que a la gente aún le está... Entonces creo que con las CBDCs vamos a ver nuevos niveles de esclavitud mental. Es decir, gente que va a ser víctima de sus propias acciones por ausencia de liderazgo personal, por ausencia de buenos hábitos, por ausencia de evolución pues, espiritual, mental, alimenticio, etcétera, ¿no? Van a ser, pues eso, lo que decía, no sé si ha sido Raúl o Eduardo, que decíais que la tiranía siempre ha existido, va a continuar y hay gente que ha nacido porque quiere ser gobernada. Entonces, esto lo vamos a ver en el futuro, igual que lo hemos visto en los últimos 3 años, que para mí, de hecho, lo que ha ocurrido estos últimos 3 años, que no podemos decir por aquí, porque si no nos van a censurar, ya me ha pasado en el pasado, es un reflejo de cómo la gente, y de hecho esto lo quiero enganchar con la siguiente pregunta, cómo ha sido la propia gente los que han solicitado al Estado la solución a los problemas que el Estado había generado. Entonces, pues con el tema de esto de aquí, la enfermedad, etcétera, ¿no? Entonces, os quería preguntar cómo creéis que va a ser la transición. Es decir, ¿creéis que va a ser una transición progresiva y paulatina? ¿Creéis que va a ser una transición de golpe, un tipo flip the switch? ¿Creéis que va a ser dolorosa, no dolorosa? ¿Cómo creéis que va a ser esa transición hacia el futuro sistema financiero? Desde mi punto de vista tiene que ser una transición con un poco de mezcla de ambas, ¿no? La parte dolorosa nos va a llevar quizá a que la mayoría del público, sin saber o sin haber estudiado las monedas digitales, corra hacia ellas, ¿no? Por la parte que está sucediendo del otro lado, ¿no? Quizá hablemos de inflación o de hiperinflación, economía, etcétera, ¿no? Y una parte de adopción paulatina hacia otros medios, ¿no? Por ejemplo, voy a llegar a mi banco a solicitar
una tarjeta de débito ligada con alguna moneda digital. Esos quizás sí, ese tipo de productos quizás sí llevan una adopción más paulatina, ¿no? Pero desde mi punto de vista va a ser justo, ¿no? Eso, tener algo inmediato con dolor para después llegar a esa adopción paulatina. Porque si lo Perdón, hablas hacemos de las CBDCs, ¿no? de las CBDC, es correcto. Si lo hacemos de manera paulatina, todo el sistema, puede haber mucha presión por parte de los mismos ciudadanos, ¿no? Del cuestionamiento, el que mucha gente por desconocimiento empiece a cuestionar al mismo sistema, a rechazarlo, ¿no? Y si los gobiernos ya llevan 10 años trabajando en un proyecto de una CBDC, realmente lo que van a hacer es forzarnos a ir hacia allá, adoptarlo para que después, bueno, ya saquemos los bancos productos o saquemos diferentes cosas, ¿no? Entonces, creo que sí va a haber dolor, sí va a haber alguna cierta presión por parte del sistema para que lleguemos a las CBDCs. ¿Tú qué opinas, Edo? Eduardo, ¿cómo lo ves? Yo creo que la tecnología para implementar los CBDCs ya existe, ya está ahí, y si lo quisieran hacer mañana, ya lo harían mañana, o sea, así. Pero como ha dicho Raúl, no lo harán de manera drástica, o sea, no creo que va a ser un flip the switch moment que un día te despiertas y está el CBDC, pero sí que podemos tener eventos muy sospechosos que vayan, es como has dicho tú, ¿no? Problem, reaction, solution. O sea, crean un problema que va a tener una reacción de la población y luego llegan ellos mismos con la solución al problema que han creado. Entonces, una cosa muy interesante es que, bueno, es que hay palabras aquí que uno que tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Pero, porque ya he perdido algunas cuentas, ¿no? Pero el Foro Económico Mundial hizo un evento que se llama, ¿cómo es ahora? Se me olvidó, pero es acerca de un blackout digital, ¿no? No sé si vosotros habéis visto este evento. El Ice Nine, ¿no? Pon- Sí, o Poli- sea, en esto, antes de esto aquí hicieron una simulación acerca de la pandemia de 2000, en 2018 hicieron este evento donde hicieron una simulación exacta con lo que pasaría a nivel mundial si existiera una pandemia. Lo que pasa es que, bueno, ha pasado exactamente como en la simulación, o sea, yo no la llamo simulación, pero una predicción del Foro Económico Mundial. Y lo que pasa es que hicieron el mismo evento, pero acerca de un blackout digital, donde lo que pasaría en teoría sería un cyberattack global, a nivel global, en que muy probablemente echarían la culpa a algún país externo, por ejemplo Corea del Norte, Rusia o algo del género, y en que tendríamos puede ser, no sé, una semana, un día sin internet, pero claro, sin internet tendríamos, la primera cosa que iría abajo era el mercado financiero y las personas no podrían sacarse dinero de los cajeros, tendríamos problemas en la distribución de los productos alimenticios en los supermercados, entonces esto podría sí ser un evento, o sea que podríamos hacer en una línea del tiempo y hacer aquí un marco para que este evento fuera el catalizador para la era de los CBDCs. Lo que pasa, yo creo que la implementación, como he dicho yo, no va a ser algo que tú te despiertas y tienes todo en CBDCs, pero sí una implementación con ritmo de progresión geométrica, o sea, me explico, si fuera aritmético es como que va más despacio, ¿no? O sea, va de 1 hasta 2, 3, 4 y si vamos en ritmo de progresión geométrica, empieza más despacio, pero cada vez más avanza con más velocidad. Entonces, no estamos muy lejos, ¿no? De los CBDCs, en mi opinión. La tecnología ya existe, ya está aquí, lista para ser implementada, pero todavía hay factores que no se han implementado, especialmente en términos de legislaciones. Creo que el MiCA también va a ser un divisor de aguas para la implementación de los CBDCs, porque todavía la Europa no tiene muy claro acerca de
de las monedas digitales, entonces necesitamos más legislaciones aquí en Europa y el MiCA está llegando y va a ser implementado muy rápidamente y entonces creo que sí, no estamos lejos de los CBDCs. Yo creo que va a ocurrir lo mismo que ha ocurrido en los últimos 3 o 4 años, que es que hay que leerlo en clave financiera. Mientras, lo que tengo claro es que cuando se acelere esta transición, todo el foco va a estar puesto en otra cosa que no va a tener nada que ver con el sistema financiero. Es decir, yo interpreto lo que ha ocurrido en los últimos años en clave económica. Es decir, en septiembre de 2019 petó el mercado de la repo, que es un indicador de liquidez, de falta de liquidez, y 4 meses después se cierra la economía de 183 países e imprimen más dinero que nunca, precisamente por lo mismo, por una falta de liquidez, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre de forma simultánea? La enfermedad, estoy aquí, y mientras tanto nadie habla del sistema financiero, se justifica la impresión de dinero hasta el infinito, se justifican las medidas económicas por el contexto externo, y tengo clarísimo que cuando veamos las CBDCs implementadas o lo que va a llevar a la implementación de las CBDCs, a la gente le va a dar igual que le ha dado igual que se imprima dinero, igual que les ha dado igual que se cierre la economía de 183 países. Obviamente no les ha dado igual, ¿vale? Porque la gente se ha visto afectada, pero lo que va a hacer la gente es que se van a adaptar. Y la atención va a estar tan puesta en factores externos que puede ser desde Ucrania a Taiwán, Corea del Norte, un ciberataque, Putin, lo que sea, el calentamiento global, algún corte eléctrico importante, algún evento de la misma magnitud de lo que hemos visto en los últimos años, que nadie va a prestar atención ni a ISO 20022, ni a XRP, ni a XLM, ni a las CBDCs. O sea, va a pasar por debajo del radar de todo el mundo, porque va a ser mucho más llamativo, la conversación va a girar completamente sobre el resto de eventos, igual que ha ocurrido en los últimos años. O sea, tú no podías hablar, daba igual que hablases sobre la economía mundial durante estos últimos 3 años, porque era mucho más importante. Tú quedabas con tus amigos y no hablabas de lo que ocurría en el sistema financiero. Hablabas de cuánta gente había muerto, de qué país estaba fatal, pues lo mismo, pero en formato financiero, con las CBDCs en el futuro. ¿Qué carta van a jugar? Pues no lo sé, pero va a ser una carta suficientemente fuerte o va a distraer lo suficiente para que nadie preste atención a lo realmente importante, que es esta transición controlada, y sobre todo creo que es necesaria. Que esto es una opinión impopular, pero creo que es necesaria porque no pueden perder en este proceso. O sea, todo el mundo tiene que salir ganando y es más importante mantener cierta estabilidad financiera, aunque la transición pueda ser un poco violenta, que yo creo que va a ser muy violenta. Yo creo que vamos a ver una crisis de liquidez. Yo estoy más alineado con el estilo de Black Swan Capitalist en redes en habla inglesa, no sé si veis un poco su contenido. Sí, sí, yo lo veo, es muy bueno el contenido. Yo creo que yo estoy bastante alineado. Obviamente nadie tiene una bola de cristal y hay que ser conscientes de que no tenemos todas las piezas de información del proceso, pero para mí tiene muchísimo sentido que haya algún tipo de evento al estilo crisis de liquidez, cierre de ATMs, cierre de cajeros automáticos, por cualquier otra circunstancia externa que no tendrá nada que ver con el sistema financiero, ¿vale? Y que provoque que pues, sean los propios ciudadanos los que pidan al gobierno una solución alternativa, que puede ser, pues, que va a ser las CBDCs, obviamente, pero que lo que cause esa situación pues, es un interrogante que aún es muy pronto para saber, ¿no? Pero que, bueno, yo veo el tema del techo de la deuda, ahora el 1 de junio, como una de las posibles cartas que se pueden estar barajando para generar una crisis financiera en Estados Unidos e implementarlo. Veremos si acaba siendo así o no, pero desde luego promete que va a ser, yo creo que va a ser 100% doloroso, no creo que vaya a ser tan paulatino, muy de acuerdo con lo que ha dicho Eduardo de que va a ser una progresión geométrica, porque la tecnología ya existe y creo que existe pero no estamos tan cerca, es decir, yo creo que muchos bancos centrales van a tener la tecnología 100% implementada
en un periodo de 6 meses más o menos. Creo que ahora mismo no todos están preparados, ¿vale? O sea, a día de hoy, creo que no todos están preparados, pero creo que de entre 3 y 6 meses, el grueso del sistema financiero va a estar preparado para una implementación masiva de CBDCs. Al menos esto es lo que con el tiempo veremos qué camino cogemos, ¿no? Pero va a ser interesante. Había otra noticia, Eduardo, que querías comentar, me has dicho antes, al principio de la llamada, has dicho, quería comentar un par de cosas. Ahora se me olvidó cuál era la noticia en específico. Me das un minuto, ya me voy a acordar. Creo que tenía aquí en las Vale. notas. ¿Quieres Pues, que contestemos algunas preguntas por ahí? Creo que hay muchas sí, preguntas, ¿no? contestamos, sí, mira, vamos a ver un poco, que llevamos una hora de live, más o menos. Vamos a empezar a contestar mensajes. Vale, USA acaba de dar teléfonos satélites a 50 congresistas. ¿Por qué será eso? No sé exactamente a qué se refiere la noticia. No sé si os suena a vosotros de algo, pero a mí desde luego no me suena. A ver, estoy leyendo un poco. Vale, ¿crees que habrá un respaldo físico de oro u otros activos? Creo que esto es una buena pregunta. Creo que sí. De hecho, Texas ya ha anunciado que a partir del 1 de septiembre de 2023 van a lanzar una CBDC respaldada por oro, es decir, podrás ir a tu banco y que por esa CBDC te den oro. Creo que la forma de reiniciar la confianza en el sistema va a venir por parte de la vuelta al patrón oro y de respaldar las CBDCs por cosas físicas, o sea, por oro o plata o lo que sea. Y Zimbabue, de hecho, ha anunciado que también va a hacer exactamente lo mismo. ¿Cómo lo veis vosotros, Eduardo y Raúl? Definitivamente ya hemos visto previo a todo el conflicto financiero de Estados Unidos, cómo los países, incluido en más porción el bloque BRICS, ha estado haciendo todas las reservas de oro, ¿no? Inclusive ya el estado de Texas en Estados Unidos también lanzó una propuesta para una moneda basada en oro. Entonces, definitivamente una forma de regresar a la confianza en lo que es todo el sistema financiero será eso, ¿no? El ligar a un activo conocido, al oro, todo lo que es la moneda, ¿no? Entonces yo, alineado contigo, Frank, creo que sí vamos a ver el cómo existen activos respaldados en oro, existen activos respaldados en algún bien tangible para todo el recovery de la confianza del público en general. ¿Tú qué opinas, Eduardo? Sí, yo voy muy de acuerdo, especialmente porque todo el problema financiero, el sistema financiero, está respaldado en el hecho que no tenemos ningún respaldo en activos. O sea, el problema empezó justamente por desconectarnos las monedas del oro. Entonces, la solución tiene que tener alguna cosa física, alguna cosa que vaya a dar un respaldo. Y como he dicho en otros vídeos, yo creo que vamos a tener a basket of currencies, o sea, no va a ser solo XRP, aunque sí XRP en mi opinión es la más importante, la fundamental, pero vamos a tener algunos activos digitales que van a representar bienes físicos como commodities, no solo el oro, pero puede ser plata, puede ser cobre, puede ser una serie de commodities. Y entonces creo que es muy necesario, porque si no tendremos exactamente el mismo problema que empezó cuando Nixon en los Estados Unidos, que abrió un precedente para más países hacer lo mismo, que era obviamente desconectar el oro de la moneda. Y yo simplemente añadiría que, de hecho, esto ha ocurrido en el pasado. La última vez que ocurrió fue a una escala masiva, como puede ser en el caso de Estados Unidos o el euro. Fue en 1833. Inglaterra y UK, después de terminar las guerras contra Napoleón, tenían una deuda que era como la que equivaldría en Estados Unidos ahora, pero hace 200 años. No podían devolver la deuda y no se les ocurrió nada mejor que literalmente quemar su sistema contable. La forma en que el sistema contable funcionaba antes era: cogían un hueso, que se llaman tally sticks, los partían en dos los huesos
y hacían unas incisiones, ¿vale? Entonces esas incisiones quedaban en ambas piezas del hueso y luego con esos huesos pues interactuaban, ¿vale? O sea, oye, pues esta persona te debe dinero, pues en vez de que me lo deba a mí, te lo debe a ti. Entonces era una forma de pagar, era una forma de intercambiar dinero hace 200 años con huesos. Y entonces, obviamente, no podían devolver la deuda y lo que hicieron fue quemarlo, que fue lo que provocó, sin querer, la quema del Parlamento inglés en 1963 y un año después UK al completo volvió al patrón oro, con lo cual, y fijaron, no me acuerdo en cuánto fijaron el precio, pero bueno, pasó un año entre un evento y otro. Entonces creo que podríamos ver algo parecido, que es el motivo por el cual los bancos centrales están literalmente comprando niveles récord de oro y no lo están comprando para hacer bonito, lo están comprando porque lo van a utilizar en el futuro. Que es un poco la misma crítica, ¿no?, que siempre se recibe de Ripple y su modelo de negocio. El otro día me decía, otro creador de contenido me decía, oye, pero ¿no crees que es algo negativo el hecho de que Ripple tenga como modelo de negocio vender los XRP a los bancos? Y entonces me reía porque decía, es que estás pasando por alto el pequeño detalle irrelevante de que los que están comprando XRP son los bancos. Que es que la noticia no es que Ripple sea una estafa porque se dedica a vender XRP, es que los que compran son los bancos. O sea, ¿tú quieres tener un activo digital que van a utilizar los bancos, sí o no? ¿Por qué los bancos están comprando este activo digital? O sea, reflexiónate esto, ¿no? ¿Por qué los bancos están comprando oro? ¿Por qué los bancos están posicionando en estos dos sectores, ¿no? Blockchain, DLT y metales preciosos. Entonces, la gente como que está buscando las excusas para... Yo creo que les dices, si llega a salir diciendo abiertamente que se va a utilizar XRP, también lo criticarían porque encontrarían algún tipo de mecanismo o argumentario para decir que en realidad, pues, lo que sea, ¿no? Entonces, va a haber yo creo que vamos a ver una correlación entre ambos conceptos. Exactamente cómo va a ser a nivel micro, no lo sé, pero que los dos van a jugar un papel importantísimo. Voy a seguir leyendo. Aquí pone uno, traerá más transparencia pero menos libertad. Bueno, yo no estoy de acuerdo. Creo que la libertad es personal. Creo que cada uno tiene que ser responsable de sus acciones. Y si no, o sea, estamos aquí viviendo esa experiencia y tú tienes que ser consciente de que tienes la capacidad de decidir una cosa u otra. E independientemente de las circunstancias externas, tú tienes que ser capaz de adaptarte a lo que está ocurriendo y ver el lado positivo de lo que ocurre, ¿no? Creo de verdad que es neutro lo que ocurre y tú decides darle una interpretación. Y esto no va a ocurrir solamente con las CBDCs, sino que es que ocurre con la energía atómica. La energía atómica la puedes utilizar para crear centrales nucleares y solucionar el problema energético, o lo puedes utilizar para hacer bombas nucleares, ¿no? Entonces, creo que es el uso que le demos nosotros como sociedad a esta tecnología lo que va a hacer que sea positivo o negativo. ¿Qué más? Voy a seguir leyendo. Si quieres hacer algún comentario o interrumpir, Raúl, puedes hacerlo sin problema, que estoy aquí atento a los... A ver, un segundito. A ver, un segundito. Estoy leyendo comentarios. Están diversificando capital, XRP, XLM, XDC, HBAR, Algo y IOTA. Me gustan todos los que has nombrado. Es más, añadiría Corium, que al principio también es ISO compliant, y LCX, que es, creo que se está uniendo Eduardo, y LCX, que sería el primer exchange que es compliant con el estándar ISO 20022. Bueno, están muy focalizados a la adopción por parte del de activos digitales. Entonces, han emitido un token que se llama LCX, que yo aún no tengo, pero que también todo lo que lleve el sello de ISO 20022 es positivo. No significa que todos vayan a sobrevivir, ¿vale? Porque existe el libre mercado y entre ellos van a tener que competir. Pero bueno, es positivo. Aquí pregunta, me parece una buena pregunta porque es diferente a lo que hemos hablado en otros lives.
¿cuándo? No dice si ocurre o no, pero aquí están preguntando, ¿cuándo creéis que será la recompra de XRP por parte de la Fed? ¿Qué opináis? Creo que no lo hemos hablado nunca en un live. ¿Creéis que es posible por parte de la Reserva Federal? ¿Creéis que no es posible? ¿Cómo lo veis? Yo no creo que vaya a haber un... Bueno, hay muchas teorías y voy a ser muy sincero, yo no he mirado muy en detalles acerca del buyback, o sea, de que ellos pudieran comprar del público, recomprárselos. Pero yo lo que ya he comentado en otra live es que yo sí tengo algunas fuentes que me han dicho que la Reserva Federal Americana estaba ya comprando XRP en 2019-2020, ¿vale? Entonces, eso es lo que puedo afirmar yo acerca de la compra de XRP por la Reserva Federal. 2019. Sí, cuando la primera vez que esta información me ha llegado, he contado la historia, ¿no? Que estaba en una llamada con una persona muy importante en los Estados Unidos y que me han comentado eso en principios de 2019, ¿ok? Pero se va a ver un buyback. Bueno, creo que hay mucho contenido online. No sé si has mirado tú dentro de la teoría del buyback, porque yo honestamente no. Sí, o sea, básicamente la teoría del buyback, ¿vale? Hay que explicar, yo le eché un vistazo porque todo lo que lleve XRP creo que tengo que estar encima independientemente de que esté de acuerdo o no. Yo en primer lugar no creo que vaya a ocurrir, no creo que sea positivo porque yo preferiría custodiar mis propios XRP, ¿vale? O al menos el buyback es una compra forzosa, ¿vale? La Reserva Federal o el Banco Central Europeo o el que sea te obliga o te dice que te compra. Y el problema es, si no vendes, ¿qué ocurre con esos XRP, no? Entonces, yo personalmente creo que... ¿Vale? ¿Se oye doble? Ahora sí. Personalmente creo que es más positivo si dejan que el libre mercado actúe y que no existe la posibilidad de una recompra. O sea, yo no lo deseo, ¿vale? ¿Por qué tiene sentido una recompra? Porque, en primer lugar, necesitas, si haces una recompra y tú previamente, si eres la Reserva Federal, has estado comprando parte del escrow, quizá, no se sabe, parte del escrow o Ripple, o has estado comprando en el mercado secundario y tienes un paquete importante de XRP y tú realizas una transacción al público, a los ciudadanos americanos, donde recompras por cierta cifra sus activos digitales, lo que estás haciendo es hacer un incremento de tus activos, con lo cual eso te permite liquidar deudas, cosa que a Estados Unidos le conviene muchísimo, ¿vale? Buscar un mecanismo para liquidar sus deudas. Con lo cual, es verdad que soltarían muchísimo dinero a los que... Un segundo que estoy aceptando a Eduardo. Es verdad que soltarían muchísimo dinero a los holders de XRP, pero es que ellos ganarían todavía más porque la cantidad de XRP que hay en circulación entre pequeños inversores, creo que son 70.000 inversores, no más, o en torno a esas cifras, con lo cual pues salen ganando porque no sabemos el paquete de XRP o cómo de grandes son las billeteras, los holdings de XRP por parte de los bancos centrales, ¿vale? Es decir, a nivel contable tendría sentido, espero que no ocurra porque yo creo que XRP va a tener muchas formas de generar flujo de caja positivo sin tener que vender tus activos en un futuro, ¿vale? Con los AMMs, los bancos van a poder prestarte dinero o darte una rentabilidad simplemente porque tú prestes tus activos, con lo cual creo que preferiría no ver una recompra por parte de la reserva. Pero, pues, oye, si hacen esta operación tiene sentido porque, en primer lugar, fijas el precio y segundo, puedes liquidar parte de la deuda. El motivo por el cual, y esto hay que explicarlo también, el motivo por el cual Jimmy Valley explicó esto, ¿vale? Que por cierto, Jimmy Valley en su momento lo valoró, esto es público, pero valoró cada moneda entre 10.000 y 35.000 y creo que ahora la última actualización que hizo fue en 55.000, ¿vale? Si tienes en cuenta la deuda y muchos factores que no me da tiempo a cubrir aquí. El motivo por el cual lo hizo fue simplemente no porque crea que va a ocurrir, ¿vale? Sino porque en caso de que ocurra es importante que el público esté informado
es importante que el público esté informado sobre lo que puede llegar a valer el valor, o sea, el valor justo de mercado, ¿vale? El valor justo de mercado de un activo. O sea, si cuando tú haces una compra, las valoraciones de empresas, tú tienes que asegurarte de que haces el due diligence de mirar los estados contables, ver el flujo de caja, ver que la contabilidad es transparente, etcétera, ¿no? Entonces, y ver que todo está bien y pagar en base a un precio justo de mercado. Porque si no tienes el conocimiento, te van a tomar el pelo, te van a vender una empresa por encima del valor que toca, etcétera. Entonces, el objetivo de todo esto no era generar todo el revuelo que generó Jimmy Valley, sino era informar al público realmente de cómo valorar objetivamente tus activos digitales, ¿vale? Teniendo en cuenta la finalidad principal que va a solucionar blockchain, que es ser el mecanismo de comunicación interbancario entre bancos, obviamente, y entre personas, y que si no tienes esa pieza de información, si Jimmy Valley no sale diciendo, oye, tenéis que valorar vuestros activos entre 35 y 55.000, por ejemplo, y de repente sale el Banco Central ofreciéndote $100 por XRP cuando en realidad el valor es de 1.000, ¿vale? Esto es hipotético, obviamente, todo. Estamos diciendo cifras por poner ejemplos. Pues obviamente te va a tomar el pelo el Banco Central, ¿no? Entonces, creo que se ha malinterpretado el propósito real de la recompra. Se le echó muchísima gente al cuello por decir lo que dijo y por decir las cifras que hacía. Pero al fin y al cabo, él es un abogado que está especializado en mergers and acquisitions, que es fusiones y adquisiciones en el sector energético, y además tiene una family office, etc. Con lo cual está bastante acostumbrado a distintos tipos de mecanismo contable para valoración de activos, ¿vale? Entonces creo que ha hecho una labor muy buena porque es informar al público de cómo se puede llegar a valorar este activo en una utilidad futura, ¿vale? Cuando esté a pleno rendimiento, y que si no hubiese salido él, pues sería territorio inexplorado, ¿no? O sea, serían muchos rumores, es verdad que hay mucha información, obviamente, muchas formas de valorar las cosas, pero creo que ha sido más positivo que negativo. Dicho esto, espero que no haya recompra. ¿Tú cómo lo ves, Raúl? Yo creo y estoy alineado con Eduardo, contigo, no va a haber una recompra, sería un mecanismo, uno, complejo, dos, poco probable, le conviene quizá a Estados Unidos, como bien decía, sí, pero creo que hay otras formas que Estados Unidos puede resolver el tema de su deuda sin incluir a XRP, ¿no? Y como bien decías, Jimmy Valley expuso una teoría en donde se refiere a un sistema, un patrón similar a lo que sucedió con el petróleo en algún momento, ¿no? En donde se intervino, se fijó un precio y se recompró, ¿no? Entonces, actualmente, bueno, el que pase, no lo creo, realmente para que pasara eso, bueno, de entrada necesitaría mucha parte del dinero del mundo fluir hacia XRP para que, bueno, se fije un precio demasiado alto y ese precio no fluctúe, no sea volátil y así evitar riesgos de volatilidad o de que se pueda tirar el mercado, ¿no? Que un inversionista con poder adquisitivo pudiera tirar la moneda de XRP y provocar un caos financiero mundial, ¿no? Entonces, por eso se fija un precio alto para que sea inaccesible para muchos y sea fácil transferir, ¿no? El dinero en el mundo. Sin embargo, bueno, creo que ya hay muchísimos más sistemas ya implementados que pueden hacer eso. Más bien, XRP fungirá como un componente del nuevo sistema financiero sin llegar a esa parte, ¿no? De que sea adquirido por el gobierno o sea recomprado por el gobierno. Aquí hay otra pregunta que me parece muy buena, que es, ¿qué creéis que pasará con Bitcoin en los próximos 3 años? Si queréis empiezo yo. Yo creo que no espera nada bueno Bitcoin. Creo que si los estados pretenden implementar un sistema concreto o justificarlo, igual que estamos viendo cómo sacrifican FTX y cómo probablemente sacrifiquen a Binance o incluso a Tether para justificar el regular el sector hasta la saciedad por sobre todo pues temas de blanqueo de capitales,
lucha contra el terrorismo, etcétera, sin tener en cuenta ni siquiera toda la narrativa de la contaminación, Bitcoin desde luego no le espera un buen mecanismo, no le espera un buen futuro. O sea, cuando tú ves que se utilizan hangares enteros para el proceso de validación, a mí me recuerda un poco a las imágenes que teníamos antes de ver a las chicas de telefonía tradicional enchufando y desenchufando cables para poder realizar cables. No sé si habéis visto alguna vez estas imágenes, ¿no? De cuando querías llamar a otro país, había una centralita, llamabas y la mujer desenchufaba un cable, lo volvía a enchufar, era un proceso súper complicado, ¿no? Entonces creo que, no sé si en 3 años, pero desde luego a largo plazo, creo que el momento estelar de Bitcoin ya pasó, ha cumplido su función, que es abrir el melón de blockchain, que la gente lo conozca, pero si el Estado decide acabar con él, que es lo que parece que están queriendo hacer, ¿no? Con la normativa, la Unión Europea ha sacado normativas, palabras muy duras enfocadas hacia Bitcoin, no tiene un buen futuro. Al menos es como lo veo yo. ¿Cómo lo veis vosotros, el futuro de Bitcoin? Primeramente, es controverso decírselo, pero el tiempo de hacer ganos sustanciales con Bitcoin e incluso con Ethereum, en mi opinión, ya ha pasado hace muchos años. O sea, vamos a ser muy optimistas y vamos a decir que Bitcoin pueda llegar a 100,000. Bueno, ¿y qué? ¿Vas a hacer un 3x con tu dinero? O sea, yo si estoy haciendo una inversión hasta criptomonedas, yo no quiero hacer 3 veces mis ganos, quiero hacer 10, quiero hacer 15, quiero hacer 20. Y eso es una posibilidad real con XRP, XLM y las monedas ISO 2022 y otras más. Ahora, si vamos a hablar en términos más del blockchain, o sea, dejamos aparte el hecho del precio y bueno, de inversión, pero si vamos a hablar de tecnología, Bitcoin es una tecnología que ya está completamente ultrapasada. O sea, nunca vamos a ver transacciones del día en que uno va a bajar aquí en la calle y comprarse un café con Bitcoin o pagarse los productos en el supermercado. Se interrumpe, perdemos un poco a Eduardo. Entonces es prácticamente imposible que Bitcoin vaya a tener un papel en el nuevo sistema financiero. Se corta un poquito. A ver si la recuperamos. No, parece que no la recuperamos. Ahora Sí, sí. ¿no? No Ahora sé sí. por qué Ahora sí pasa te hoy, tengo escuchamos. muchos problemas de internet, pero no sé dónde se ha cortado, pero estaba diciendo, es prácticamente imposible que las transacciones del día a día se van a hacer en Bitcoin, porque Bitcoin es una moneda con muy altos costos de transacciones y es muy lenta. Quiero que la gente entienda, cuando miráis videos en internet o personas diciendo que la gente está comprando en Bitcoin, lo están haciendo con un mecanismo que se llama Lightning Networking. ¿Eso qué es? Es un protocolo Layer 2, que quiere decir que no lo van construyendo utilizando Bitcoin o el blockchain de Bitcoin, pero sí que lo están utilizando monedas como XLM, o sea, utilizan tecnología de Stellar para enviar y hacer con que las transacciones se hagan instantáneamente, pero eso no es utilizar Bitcoin, eso es utilizar Lightning Networking. Yo puedo utilizar Lightning Networking hasta para hacer pagos con metales pesados si yo quiero, basta colocarlos hacer una versión que va a ser digital de estos activos y ponerlos en el networking. O sea, no vas a utilizar Bitcoin en las transacciones del día por día. Bitcoin también tiene problemas de energía porque sabemos que hay una agenda global y no quiero decir que estoy de acuerdo con la agenda global, por ejemplo, del clima, de los cambios climáticos, pero hay que dejar nuestras opiniones personales y mirar the big picture y darnos cuenta que con los elevados costos de transacciones, con todo lo que consume Bitcoin de energía, o sea, ¿cómo vamos a ver
las entidades que controlan el sistema financiero, como es el Foro Económico Mundial, por ejemplo, que está siempre hablando contra el consumo de energía y simultáneamente cómo vamos a ver Bitcoin siendo una moneda que vaya a tener un papel muy importante en el sistema financiero. Es imposible, no, es como si cogiéramos, por ejemplo, Internet Explorer, que ha sido uno de los primeros navegadores, pues si no el primero, y por decirnos, sí, que el Internet se está expandiendo como está pasando ahora con el blockchain, entonces vamos a decir, porque ha sido uno de los primeros, va a ser lo más importante hasta siempre. Y no es verdad, Internet Explorer ya no existe, se terminó hace casi 2 años. Creo que vamos a ver, es difícil decir cuándo, porque nadie tiene una bola de cristal para hacer previsiones, pero creo que en los próximos 3, 5, pues si no 10 años vamos a ver un cambio muy profundo en cómo se comportan las criptomonedas, porque hoy sí que tenemos una dominancia del Bitcoin, pero creo que esa dominancia tiene sus días contados y vamos a movernos para las criptomonedas que tengan un utilizo en el mundo real. Totalmente de acuerdo. En mi perspectiva, y creo que aquí voy a dividirlo en tres partes, ¿no? O sea, cómo vemos el futuro en cuanto a las criptomonedas, ¿no? La primera parte es la regulación que está atacando mucho la parte de carbon neutral, de cómo las monedas son ecológicas o no necesitan tanta energía. Y bueno, ese es el primer fallo de Bitcoin, ¿no? Que si no se actualiza hacia una parte donde no utilice minería, puede ser afectado. Después, el futuro de cómo vemos el sistema de pagos, ¿no? Como bien decía Eduardo, ¿no? No veo a nadie pagando en el uso común un café con Bitcoin, ¿no? ¿Y por qué? Porque creo que para que el sistema funcione no debe de haber mucho cambio en cómo se hace actualmente. Es decir, imaginemos que estamos actualmente justo, ¿no? Te metes a una página web y tú pones www.lapagina web que quieras.com, ¿no? Si en su momento te hubieran dicho, no, vamos a cambiar, ahora va a ser AAA para ciertas páginas, BBB para ciertas páginas, complicas todo el sistema, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, va a seguir siendo un dólar o una moneda con la que pagues ese café o tu supermercado. Lo que va a cambiar es qué hay detrás de esa infraestructura, ¿no? No vas a pagar con Bitcoin o con XRP o con IOTA un café o lo que quieras adquirir. Vas a pagar con el mismo dólar, sin embargo, atrás de esa infraestructura vas a transaccionar XRP o el sistema que se esté utilizando, ¿no? Habrá 2, 3 sistemas que se utilicen. Entonces, es ahí donde tampoco entra el mundo donde ya no vamos a pagar con dólares, vamos a pagar con bitcoins, ¿no? ¿Por qué? Porque se hace muy complejo y la gente no lo adoptaría tan fácilmente y lo rechazaría de inmediato, ¿no? Entonces, si queremos lo que hablamos, que la gente vaya hacia esa digitalización, hacia el blockchain, tenemos que hacerlo fácil y prácticamente transparente y que la gente no se dé cuenta de ese cambio, ¿no? Vamos a seguir transaccionando en el caso, por ejemplo, de XRP. Vamos a hacer una transferencia de mi banco en pesos a tu banco en euros. Yo no voy a ver ningún cambio, ¿no? Sin embargo, la tecnología que hay detrás va a transaccionar en XRP y quizá el cambio que yo vea es que se hace de manera inmediata, ¿no? Que ya no tardo esos 21 días de espera en que me paga mi cliente y yo recibo el dinero. Quizás sea inmediato. Sin embargo, yo sigo pagando en pesos y sigo recibiendo dólares, ¿no? Entonces, es por eso que ahí la infraestructura o la tecnología o los proyectos como Bitcoin, como Ethereum, dejan de funcionar, ¿no? Si vemos esa adaptación del sistema financiero en la actualidad. Aquí ponen un comentario muy bueno, y con esto ya terminó, que si no nos vamos a alargar mucho. Y es que Bitcoin no fue creado para pagar un café o para ir al mercado
para ir al mercado. Entonces, yo creo que es importante distinguir blockchain, ¿vale? Que es la tecnología que hay detrás. Sí que fue creada blockchain para sustituir al sistema financiero actual. Fue para mejorar lo que Internet no pudo mejorar con PayPal, que ha estado antes hablando Eduardo también de PayPal, que yo también he tenido un par de intervenciones con PayPal. Es decir, fue como la primera interacción con esa tecnología fue Bitcoin. Obviamente fue diseñado como sustituto. Obviamente no fue perfecto, es mejor, no sé si es mejor que el actual sistema financiero, desde luego, pero a nivel tecnológico sí que es una innovación tecnológica. Otra cosa es que tenga utilidad en el mundo real, que no la tiene, obviamente. Será más como divisa, como algo como el oro digital, ¿no? Te protegerás frente a la inflación usando Bitcoin, quizá. Pero en cualquier caso, no creo que sea tenías que estar con el foco puesto en Bitcoin hace 7 años, no ahora. Ahora ya ha pasado la oportunidad. Y para terminar, si queréis, alguna idea que queráis que los que están viendo el live, alguna idea que queráis transmitirles a ellos de, oye, vete de este live con esta idea. ¿Alguna idea en concreto? De mi parte, en específico, estas próximas semanas, lo que ya les había comentado, tengan mucha precaución en lo que invierten, en dónde invierten, porque va a haber mucha volatilidad, no sabemos hacia dónde, entonces tengan mucho cuidado, vienen anuncios importantes, el tema del techo de la deuda, entonces sean precavidos, no inviertan dinero que no estén dispuestos a perder y sobre todo tengan mucho cuidado estas semanas. Exacto. Yo, solo contestando algunas cosas, una persona antes ha preguntado si recomendamos a comprar real estate, o sea, bienes inmuebles, casas, apartamentos. Yo sí que tengo una diversificación en mis inversiones. Yo creo que es muy importante tenernos como oro físico, por ejemplo, es una excelente oportunidad en mi opinión. Plata también es muy importante. Bienes inmuebles, claro, depende del contexto. Cada país es un país, cada mercado es un mercado. Yo lo que recomendaría es encontrar mercados que no estén inflacionados por los créditos, o sea que así no vas a comprar algo que después va a reventar, pero sí, en mi opinión, bienes como inmobiliario es tan importante cuanto criptomonedas. Y por terminar, habían personas preguntando y yo lo vi, habíamos contactado en privado, tenéis que estar siempre atentos a las estafas porque hay muchos perfiles falsos a mi nombre, a de Raúl también y de Francisco, entonces tenéis que tener mucha atención. Nosotros no vamos a contactar a nadie en privado, a lo máximo es si alguien me va a pasar un mensaje privado, sí que puedo llegar a contestar, pero no somos nosotros a contactar. Esos son estafadores. Y para terminar, que había aquí más una pregunta, ¿cuándo es nuestra próxima live? Va a ser la próxima semana. Lo hacemos en general siempre los miércoles, que serían a las 4:30. Yo vivo en Grecia, entonces serían las 4:30 en Grecia, las 3:30 en España, creo. ¿Y en México qué horas, Raúl? Las 7:30 de la mañana. 7:30, a Raúl, las 8:30, vale. Raúl no se ha tomado ni el café todavía, que es muy temprano en México. Aquí ya vamos terminando el día, al menos en Grecia ya son las 6 de la tarde ahora. Entonces nos vemos en la próxima semana. Y bueno, como último comentario, que seguís utilizando vuestro móvil, vuestras redes sociales con un propósito de aprender más. O si no queréis crear contenido, que no lo tenéis que hacer necesariamente, pero seguís buscando la información verdadera y con mucha persistencia y mucha paciencia, sé que vamos a tener un suceso muy grande en los próximos años, especialmente en el sistema financiero. Entonces, muchas gracias a todos y no sé si queréis concluir con alguna cosa, Francisco. Muchas gracias. Yo quería comentar simplemente un pequeño comentario que han puesto, las CBDCs son corrupción. Entonces, las acciones son corruptas, la tecnología es neutra, ¿vale? El cuchillo no es corrupto, un billete de euro normal o de dólar, no es corrupto, es cómo lo utilices. Si utilizas ese dinero con un fin ilícito, eso es corrupción. Si utilizas ese dinero para algo positivo, es algo positivo. Y eso por decirlo de un par de comentarios que había aquí criticando las CBDCs. Entonces, esto por un lado. Y luego, por otro, involucraos con el ecosistema, ¿vale? Es decir, id a eventos, id a conferencias, cread con gente que piensa igual que vosotros, cread un núcleo de gente
podéis ser los impulsores incluso en vuestra zona, en el país en el que estéis, del ecosistema XRPL, montad quedadas, montad eventos, o sea, involucraos, aprended. Y por si os interesa, el 7 y el 8 de julio en Madrid hay un evento que se llama Crypto Week. Tenéis un link para comprar entradas online también para los que no podáis asistir de forma física al evento. Cuidado también con los perfiles falsos que ha dicho antes Eduardo. No os vamos a contactar ofreciéndoos servicios ni rentabilidades elevadísimas, ¿vale? Y simplemente buscad utilidad en el ecosistema, que hay muchísima oportunidad. Es el ciclo de año 2000, pero en 20 años más tarde y con una tecnología nueva y superior. Y nada, eso es todo, no me quiero enrollar más, que si no nos vamos a acabar aquí en 3 horas. Nos vemos la semana que viene. Mañana habrá otro live con Sebastián Saldariaga a las 7:30 hora española, 13:30 hora Los Ángeles. Para los que queráis asistir, también obviamente Raúl y Eduardo estáis invitados, así que sí, no sé cómo por horario si podréis asistir o no, pero bienvenidos y nos vemos, si no, la semana que viene, de nuevo a la misma hora, con los mismos personajes. Un saludo y nos vemos la semana que viene. Gracias, chao a todos. Chao.